Estimados alumnos, quisiera saludarles e invitarlos a este webinar que vamos a comenzar ahora. Hoy vamos a hablar de dolor de rebote luego de un bloqueo regional y vamos a conversar algunos conceptos que son atingentes a este tema. Primero, el tratamiento de anestésico de un paciente programado para una cirugía debe ser un traje a la medida, es decir, tiene distintos puntos los cuales vamos a ir revisando en cada uno de los procedimientos que realizamos y principalmente vamos a tomar este gráfico que sale de Chitnis, en el cual podemos destacar primero los principios ERAS, ¿verdad? Es decir, enfocarnos a un bloqueo regional distal, ¿m? Para facilitar la movilización, a su vez evitar o minimizar el uso de opioides, disponer de recursos, ¿verdad? El tratamiento de este paciente va a ser con un sistema multidisciplinario, vamos a tener un equipo completo que va a tener que acompañarnos a tratar al paciente. Además de eso, vamos a incluir la expertise en anestesia regional, etcétera. También es muy importante que conozcamos algunos factores del paciente. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una personalidad catastrofista, que tienen mucha ansiedad preoperatoria o durante el transoperatorio, son pacientes que pueden desarrollar algunos problemas de dolor o de control del dolor. Y finalmente, una de las cosas que es súper relevante es anticiparnos a la trayectoria del dolor. Cada uno de los procedimientos quirúrgicos, por eso les digo que es un traje a la medida, tiene una trayectoria diferente de dolor que la vamos a ir conversando y nosotros debemos anticiparnos a esta trayectoria de dolor para poder asimismo personalizar el manejo del dolor en cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué es el dolor de rebote? ¿En qué condiciones podría aparecer y qué impacto tienen los resultados? Son algunas de las cosas que vamos a conversar. Pero sobre todo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo evitar la aparición del dolor de rebote? El dolor de rebote aparece en un 40 a 50% de los pacientes luego de que se resuelve el bloqueo, tiene dolor. De estos, un 24% de los pacientes es severo. Dentro de ese grupo de severidad, un 13% permanece severo dentro de la primera semana y luego de eso, un 20 a 60% de los pacientes tiene dolor luego de la primera semana. Es decir, los pacientes van a presentar dolor hasta inclusive un 60% dentro de la primera semana y prácticamente la mitad o más de la mitad va a tener dolor luego de que se resuelve el bloqueo anestésico que le hemos instalado y ese paciente que va a presentar dolor va a tender a tener una trayectoria de dolor durante prácticamente toda la semana o más. El dolor de rebote es un dolor agudo, postoperatorio, que es severo. Aparece inmediatamente al resolverse un bloqueo regional que ha sido efectivo, es decir, operamos un paciente con ese bloqueo regional, el bloqueo regional se ha resuelto, es decir, ya se ha desvanecido el efecto del anestésico local y aparece dolor severo. Tiene un impacto en lo personal, tiene un impacto psicológico en las actividades diarias, pero también asimismo tiene un impacto también en el consumo de recursos hospitalarios, dado que muchos de estos pacientes vamos a tener que rehospitalizarlos porque el paciente tiene un pobre manejo del dolor en su domicilio. Es decir, consumimos recursos que no estaban estimados para ser consumidos en este tipo de problemas. Una cosa importante es que existen diversas definiciones, pero básicamente una de las definiciones interesantes, por ejemplo, es la que hace Patricia Lavand-Om, que es un dolor que aparece, ¿no es cierto?, luego de que se recupera el bloqueo, y existe un estímulo nociceptivo que no tiene oposición. Es decir, se resuelve el bloqueo anestésico, aparece este estímulo nociceptivo que está producido por la injuria quirúrgica y este impulso nociceptivo no tiene ningún tipo de oposición. Este impulso estaba cubierto por el bloqueo regional y ahora ya no está. Es un estado de hiperalgesia también que tiene un onset que habitualmente aparece de 8 a 24 horas luego de la administración de un bloqueo. Son las dos definiciones que me parecen más interesantes dentro de las múltiples definiciones que hemos observado.
En esta editorial que hizo el profesor Aliste y la profesora Bravo, podemos observar que ellos nos comentan que diversas guías recomiendan el uso de los bloqueos en la recuperación acelerada, ¿cierto? En el contexto de los protocolos ERAS. Sin embargo, dado que las dosis únicas, los single shot, no logran cubrir todas las estrategias de dolor, tenemos que preocuparnos de ver cómo podemos manejar estos pacientes para poder evitar que aparezca el dolor de rebote. ¿M? El dolor de rebote va a implicar mayor consumo de recursos. Es súper importante que nos preocupemos de eso, además de la satisfacción usuaria, ¿verdad? El estándar del paciente y su confort. Dentro del contexto de las trayectorias, el estándar va a ser el uso de un catéter perineural. Sin embargo, esto no está exento de problemas, requiere recursos, requiere expertise y requiere bastantes cosas que probablemente en no todos los centros vamos a tener y por lo tanto tenemos que anticiparnos independiente de la existencia o no de catéter perineural. Ahora, ¿qué son las trayectorias del dolor? Las trayectorias del dolor tienen que ver tanto con la duración del dolor, la escala numérica, ¿verdad? La intensidad del dolor, dependiendo de cada uno de los procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la artroplastía de cadera, observamos que al cuarto, quinto, sexto día empieza a decaer el dolor y sin embargo, el dolor postoperatorio en el día uno o 2 son bastante más elevados, pero luego de eso es bastante más bajo. Versus una artroscopía de hombro, por ejemplo, donde un paciente puede llegar a tener tranquilamente un dolor 7 en su primer y segundo día postoperatorio y ya al tercer día sigue con bastante dolor. Nosotros muchas veces nos encontramos con pacientes de que me dicen, doctor, no puedo dormir acostado, tengo que dormir sentado. Y de hecho, graciosamente, uno de los cirujanos de hombro se hizo una artroscopía de hombro con reparación de manguito rotador y él se sorprendió de cómo tuvo que dormir sentado en un sofá porque realmente no podía estar acostado en su cama. Y le tuvimos que poner un catéter perineural pese a que él muchas veces había dicho que a él le parecía que no era tan relevante instalar un catéter. Por supuesto, desde ahora pide catéteres para todos sus pacientes. El dolor de rebote típicamente es nocturno, es decir, nosotros hicimos el bloqueo en la mañana, ¿verdad? Es nuestro primer caso de la mañana, el paciente se va a su habitación y luego se va a su domicilio y aparece este dolor nocturno que aparece habitualmente 8 a 12 horas después del bloqueo y que típicamente dura intensamente 2 a 6 horas. Tiene una evolución que está esperada sobre el insulto, ¿verdad? Habíamos dicho que eran estímulos nociceptivos, un input nociceptivo, el cual no tenía contraoposición, ¿verdad? Esquemante, aparece alodinia, es decir, hay algo de neuropático dentro de este dolor, y típicamente es un dolor que el paciente refiere que no le permite dormir. También podemos decir que la escala visual análoga en reposo es típicamente mayor o igual a 7. Sin embargo, es muy importante que destaquemos que no es dolor postquirúrgico persistente, que no es hiperalgesia patológica. Es decir, tenemos un paciente que se operó con un bloqueo regional, se fue de alta a su casa y durante la noche o se despertó con dolor o inició dolor antes de ponerse a dormir, que llegó a un EVA mayor de 7, que tiene algunas características neuropáticas porque tiene alodina, hiperalgesia. Sin embargo, es un dolor que estaría dentro de lo que nosotros podríamos considerar aún así el comportamiento habitual después de un procedimiento quirúrgico de la envergadura realizada. Existen varios factores de riesgo para el desarrollo de dolor de rebote. Algunos de estos factores son del paciente, otros factores son de la cirugía. Factores del paciente son, por ejemplo, el que el paciente haya estado con dolor preoperatorio. El paciente con dolor preoperatorio típicamente va a ser un dolor de rebote. El paciente que está usando opioides preoperatorios también. El paciente que es menor de 60 años, porque al ser menor de 60 años tienen mayor sensibilidad a anestésicos locales, la velocidad de conducción es mucho mayor y por lo tanto la nocicepción va a ser mayor. Ese concepto que
a los pacientes más añosos tal vez no tienen tanto dolor, quizás no es tan errado. Me cuesta mucho decir que es así, pero tal vez no es tan errado porque efectivamente hay alteraciones en las velocidades de conducción que se condicen con la edad. Pero otro de los factores interesantes es no usar dexametasona, y eso me gustaría conversarlo in extenso más adelante. Factores de la cirugía, por ejemplo, la cirugía ambulatoria. Siempre al paciente que vamos a dar de alta ambulatoria, las estrategias analgésicas pueden llegar a ser un poco más pobres que las que usamos en el paciente que está hospitalizado, es decir, no tenemos vía venosa, tenemos que usar medicamentos por vía oral, no siempre los medicamentos por vía oral funcionan de forma tan efectiva, tan veloz o como nosotros quisiéramos. El uso de bloqueos continuos versus periféricos también es bastante importante. Y por último, el tipo de cirugía. ¿Hubo cirugía de tejido blando solamente? ¿Hubo cirugía de hueso? Son dos cosas que nos van a marcar una diferencia. Cuando observamos qué pasa con bloqueos de nervio periférico versus no bloqueo de nervio periférico y ambos, tanto continuos como periféricos, pero más estrategias multimodales, fíjense lo que ocurre. Es un poco enredado lo que les acabo de decir, pero miren qué interesante lo que ocurre. En la línea roja vemos cómo es la trayectoria del dolor de una cirugía estándar en la cual no hay ningún tipo de bloqueo regional. Bien, es decir, el paciente parte con un dolor tipo 8 en la escala visual análoga. Sin embargo, este dolor en el transcurso del tiempo va decayendo, pero no presenta ningún tipo de rebote doloroso. Parte con un dolor intenso y el dolor va disminuyendo en el transcurso de las horas. Cuando ponemos un bloqueo de nervio periférico simple, un single shot, vemos cómo el paciente dentro de las primeras 8 a 12 horas tiene un excelente control del dolor. Normalmente está con dolor 0 o 2, pero luego fíjense cómo ya en la octava hora empieza a subir el dolor hasta llegar a la hora 12 en que tenemos un intenso dolor de rebote, el cual se nos hace bastante difícil de controlar. Fíjense cómo el paciente tuvo prácticamente 4 a 6 horas de dolor intenso de rebote. Luego, cuando lo combinamos con estrategias multimodales, el rebote es un poquito menor, ¿verdad? Es decir, se comporta bastante mejor el paciente, porque en el fondo tenemos que durante el inicio, ¿verdad? Tuvo dolor bastante bajo, pero luego, fíjense lo que ocurre, el rebote aparece, pero es un rebote de menor intensidad. Y finalmente, cuando comparamos el bloqueo continuo, prácticamente no existe el rebote. Y si observamos las trayectorias del dolor, es decir, cuánto debiéramos anticiparnos a que cada paciente vaya a tener algún grado de dolor, fíjense cómo la artroplastía de rodilla tiene 6 días de dolor bastante intensos. ¿Ah? Fíjense cómo de 4 a 6 de EVA al sexto día, es decir, el paciente ha estado pegado más bien en la misma escala de dolor durante los últimos 4 días. En cambio, en la artroplastía de cadera típicamente tiende a bajar. Parece ser de que la cadera es bastante menos dolorosa que lo que es la rodilla. Y de hecho, las trayectorias de dolor analizadas aquí por este grupo de Mariano con Ilfeld eh, son bastante decidoras. Versus, fíjense lo que ocurre acá con la artroscopía de hombro y con la mastectomía. Estamos hablando de modelos de cirugía que son bastante dolorosas y que tienden a hacerse de forma ambulatoria. La mastectomía es una cirugía que tiene sobre 8 días de trayectoria de dolor con escalas visuales análogas hasta 4 al octavo día. La artroscopía de hombro también tiende, fíjense, a manejarse en rangos bastante elevados en el postoperatorio inmediato y por lo tanto son dos modelos que son muy interesantes para observar cómo se comportan las trayectorias del dolor. Y finalmente, vamos a comparar algunas de las distintas estrategias que utilizamos habitualmente. Cuando comparamos bloqueo interescalénico versus anestesia general para, por ejemplo, una cirugía de artroscopía de hombro, fíjense cómo, si bien el dolor fue súper controlado durante las primeras 6 a 8 horas, tuvieron menos náuseas postoperatorias después hasta las 12 horas,
Fíjense cómo entre la hora 16 y 24 el grupo de interés calénico puede experimentar mucho más dolor que el grupo de anestesia general. Es decir, hay una diferencia real que tiende a favorecer al grupo de anestesia general en cuanto al rebote de dolor entre la hora 16 y la 24 en el interés calénico. Ahora, esta es una revisión sistemática de la literatura, tiene un interesante poder estadístico. Y bueno, algunas de las cosas interesantes fue que la satisfacción usuaria fue un poco mejor con el grupo de interés calénico, pero cuando se trata de simplemente observar cómo se comporta el dolor es bastante más intenso en el grupo de interés calénico luego de la hora 16 a 24. Acá tenemos cómo se compara la reparación del ligamento cruzado. Eh, y distintas estrategias. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa cuando comparamos single shot? ¿Qué pasa cuando comparamos continuo? ¿Y qué pasa cuando vemos los distintos tipos de injertos que se han tomado? Y fíjense cómo, si bien los injertos se comportan bastante similares desde el punto de vista del dolor, no así los bloqueos continuos versus los bloqueos single shot. Por lo tanto, se determinó en este estudio de que claramente el bloqueo en infusión continua tenía un éxito de sobre el 90%, pero además determinaron que faltaron 33 horas de bloqueo continuo en el grupo sin infusión. Es decir, para poder equiparar o para poder llegar a calzar la trayectoria de dolor en el grupo single shot, para hacer una reparación de cruzado con un bloqueo de nervio femoral, fue necesario o faltaron 33 horas de bloqueo regional para que esto pudiese presentar la misma calidad analgésica que en el grupo en el que se hizo continuo. Y por lo tanto, ¿qué pasa cuando comparamos el single shot versus el catéter? Si ustedes se fijan en este trabajo que ya es un clásico, es el trabajo de Sunderland, donde se comparó cómo la fractura de muñeca podía ser resuelta con anestesia general versus anestesia regional y qué pasaba con estos pacientes. Y fíjense cómo en el grupo en el que se hizo con bloqueo regional single shot, observen cómo casi un 41% reportó dolor severo versus el que hizo con anestesia general, en el cual solamente un 10% reportó dolor severo. Esto es súper interesante porque probablemente en el grupo que se hizo con anestesia general, el colega no es un colega que hace anestesia regional frecuentemente o no tiene experiencia en hacer anestesia regional, pero sí tiene experiencia como anestesiólogo y se preocupó especialmente de manejar el dolor postoperatorio con una estrategia multimodal importante. Y por lo tanto, los resultados son que finalmente tanto las visitas no planificadas, tanto la búsqueda y consumo de atención médica de urgencia, asimismo como el reporte de dolor, fíjense cómo son significativamente menores en el grupo de anestesia general. Esto es algo que no nos gusta siempre escuchar a los regionalistas. Conversando sobre el single shot y el rebote, vamos a comparar este trabajo de Riley, en el cual ellos observaron que luego de hacer un bloqueo de faz ilíaca en pacientes que tenían fractura de fémur, observaron que el dolor de rebote no solamente era importante, sino que vieron incrementado en un 40% el consumo de opioides dentro de 5 días. Es decir, aquellos pacientes que recibieron un bloqueo de faz ilíaca tuvieron un comportamiento de control del dolor efectivo dentro de las primeras 24 horas, pero luego de eso observaron que dentro de los 5 días siguientes, estos pacientes tuvieron un mayor consumo de opioides, es decir, tuvieron un dolor de rebote importante. Aquí vamos a comparar un bloqueo interescalénico continuo versus anestesia general versus single shot en reparación de manguito rotador. Y quiero que vean cómo en el primer día, cuando observamos solamente los scores de dolor severo, vamos a ver que en el grupo catéter tuvieron un 15% de dolor severo versus en el grupo single shot que tuvieron un 78% de dolor severo versus en el grupo anestesia general que solamente tuvo un 40%. Es decir, el paciente con catéter significativamente tiene menos dolor.
Pero al tercer día seguimos comparando y básicamente todos se comportan bastante similar. Es decir, tanto catéter como single shot y anestesia general, single shot y anestesia general ya lograron una estrategia multimodal, fueron rescatados con opioides probablemente, recibieron otro tipo de medicamentos que los ayudó con el control del dolor. El paciente del catéter tiene su catéter puesto y está sin problema. Pero fíjense en el primer día. El primer día, el paciente con single shot tiene un rebote severo con 78% de dolor severo y con un 40% solamente en anestesia general. Es decir, tal vez hubiesen preferido esos pacientes operarse solamente con anestesia general. Cuando comparamos el uso de coadyuvantes, quiero traer a colación este trabajo que es de un grupo coreano, el grupo de Yang-Soo Kim, en el cual ellos compararon distintas estrategias para ver si tanto dexametasona perineural, single shot o un catéter interescalénico, cómo se comportaban al compararlos en el dolor y sus trayectorias. Esto es un estudio piloto, pero fíjense cómo observaron ellos que a los 48 horas un catéter fue comparable a 5 miligramos de dexametasona en cuanto al consumo de opioides. Es decir, prácticamente podríamos decir que a las 48 horas, el haberle puesto un single shot con 5 miligramos de dexametasona perineural versus instalar un catéter perineural, tienen un comportamiento similar en el consumo de opioides, lo que no deja de ser interesante. Ahora, factores asociados con el dolor de rebote luego de un bloqueo de nervio periférico en cirugía ambulatoria. Fíjense cómo los pacientes que son mujeres, pacientes que son mayores, pacientes que no usaron adyuvantes, van presentando distintas características de dolor. Aquellos pacientes que tuvieron dexametasona EB perineural tuvieron reducción del dolor de rebote y pareciera ser mejor perineural según algunos otros metaanálisis. Eh, una de las cosas interesantes es el comportamiento catastrofista. ¿Ah? El paciente que tiene un comportamiento catastrofista tiende a tener mayor dolor o mayor dolor de rebote. Observen cómo la ausencia de dexametasona es un factor muy interesante en la aparición de dolor de rebote. Asimismo, por supuesto, la cirugía de hueso, el género femenino, podrían tener mayor dolor de rebote. Sin embargo, uno de los factores que tiene mucho peso es la ausencia de dexametasona, ya sea endovenosa o perineural, siendo mejor perineural. Ahora, ¿vale la pena usar adyuvantes? Yo creo que sí, porque prolongan la duración de la acción de un anestésico local, aceleran el inicio de acción, el onset, disminuyen la latencia, aumentan la duración de la analgesia, reducen la toxicidad, pero además tiene alguna cosa que me parece mucho más relevante, que es que reducen el rebote, prolongan los tiempos al primer rescate, disminuyen el consumo de opioides, pero además mejoran la satisfacción usuaria. ¿Sirve cualquier adyuvante? No, no sirve cualquier adyuvante y nos vamos a centrar en dexametasona y dexmedetomidina, que son los adyuvantes que tienen más cuerpo de trabajo, en los cuales se ha estudiado mucho más y que se han observado mucho mejor. Cuando comparamos adyuvantes como dexametasona endovenosa versus placebo, observamos de que el bloqueo sensitivo es mucho mayor, que tienen menos dolor y tienen menos consumo de opioides tanto en las 12-24 horas. Perineural contra placebo, vemos básicamente lo mismo. Ahora, cuando comparamos perineural contra endovenosa, observamos que el bloqueo sensitivo es 3 horas más largo, que el consumo de opioides fue igual, pero que significativamente tienen menos dolor. Si bien es 1,2 puntos de EVA, de acuerdo a esta revisión sistemática de Cochrane, es un dolor que es estadísticamente significativamente menor. Ahora, vamos a ver cómo se comporta tanto dexmedetomidina como dexametasona y qué pasa cuando los comparamos, tanto perineural como endovenosa. Cuando observamos la dexmedetomidina versus dexametasona perineural, que es el estudio PRISMA, observamos que ambas prolongan la duración de la analgesia, evitan las complicaciones asociadas al catéter, que es la falla secundaria, ¿verdad? Que el catéter tú lo dejaste muy bien puesto, pero el catéter se salió, se tapó, falló,
tiene un coágulo adentro, la bomba elastomérica se rompió, etcétera. Todo lo que puede ocurrir, que es la falla secundaria. Ambas reducen el uso de opioides, reducen los tiempos del primer rescate, reducen la severidad del rebote doloroso, reducen el onset, hacen que sea mucho más rápido y sin duda son superiores al ser usados perineural. Eh, Dexa y dexmedetomidina tienen un comportamiento bastante comparable en cuanto a la duración. Sin embargo, la Dexa es superior en la aparición de dolor de rebote, es superior en la reducción del consumo de opioides y es superior en la reducción de la necesidad de analgésicos de rescate. La dexmedetomidina ofrece un onset mucho más rápido, si bien esto es estadísticamente significativo, es irrelevante porque no es un onset que se reduzca incrementadamente superior al anestésico local simplemente solo. Parece ser que la dexametasona es superior en el manejo perioperatorio porque ofrece algunas ventajas que son bastante mejores, especialmente al ser perineurales. Y estas ventajas son, uno, la disminución del dolor de rebote, la disminución de las necesidades de analgesia de rescate y en la prolongación del tiempo en que ésta es solicitada, la reducción en el consumo de opioides en general y eh, tiene además un efecto muy relevante en el dolor de rebote. Cuando comparamos solamente la duración de la analgesia, fíjense cómo dexametasona es prácticamente el doble que dexmedetomidina y otros adyuvantes son prácticamente irrelevantes, salvo buprenorfina. Sin embargo, buprenorfina no disminuye el dolor de rebote, es decir, prolonga la analgesia, pero el paciente va a presentar dolor de rebote igual. En cambio, dexametasona sí disminuye el dolor de rebote. Cuando comparamos en este estudio animal, que es súper interesante, dexametasona endovenosa intramuscular perineural versus no usar, fíjense cómo al comparar la exposición a un estímulo térmico, en el fondo tenemos primero un bloqueo denso acá, es decir, se hace el bloqueo, hay bloqueo denso en este momento, y luego de ese bloqueo denso se expone el animal a un estímulo nociceptivo térmico y observamos cuándo se produce el retiro de la, ¿cómo se llama?, de la pata del paciente animal que está en el estudio frente a este estímulo. Y fíjense cómo siempre al usar bupi más dexametasona, el estímulo nociceptivo se ve menos retiro, es decir, afecta mucho menos al paciente que recibió bupivacaína más dexametasona y esto a lo largo del tiempo, versus al usar bupivacaína sola, donde prácticamente inmediatamente tiene retiro del pie frente al estímulo térmico. Cuando comparamos en bloqueo interescalénico, en este trabajo también coreano del grupo de Wu, observamos que la dexametasona perineural reduce el dolor de rebote luego de usarse con ropivacaína en single shot para bloqueo interescalénico. Ahora, el 82% de los pacientes que no recibieron dexametasona tuvieron dolor de rebote. O sea, el incremento de dolor fue muy significativo en el grupo no dexametasona y además de eso, todos los pacientes que recibieron dexametasona redujeron su dolor de rebote de 82 a 37%, es decir, bastante bajo. Pero asimismo también tuvieron un mayor tiempo para solicitar su primer rescate que en comparación con el grupo que no recibió dexametasona. Ahora, una de las cosas simpáticas que ocurrió es que efectivamente tuvieron más dificultades para dormir porque, como todos sabemos, cuando administramos esteroides a los pacientes, pueden tener dificultades para dormir. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la dexametasona perineural puede reducir la aparición de hiperalgesia de rebote o dolor de rebote? Aparentemente, la dexametasona reduce la degeneración de las células de Schwann que están inducidas por bupivacaína. Es decir, existe toxicidad por anestésico local y esta toxicidad por anestésico local
tiende a reducirse al acompañarlo con dexametasona y por lo tanto la aparición de dolor de rebote, por eso tiene esas características neuropáticas que habíamos comentado, en las cuales hay hiperalgesia y alodinia, no aparece en aquel grupo de pacientes en los cuales hay una administración de corticoides que va a reducir esa respuesta de degeneración. Por lo tanto, el dolor de rebote, si bien es un estímulo doloroso o es un input doloroso que aparece frente a un estímulo que no tiene oposición, también tiene algunas características que están inducidas por neurotoxicidad, por anestésicos locales, que son las que le dan ese sello de alodinia y de hiperalgesia. Eh, en este trabajo, que es el trabajo que habíamos conversado de los ratones, eh, observamos cómo la degeneración de las células de Schwann se redujo significativamente en aquel grupo que recibió dexametasona perineural. No solamente se prolongó la antinocepción térmica, sino que además hay un mecanismo celular subyacente que es súper relevante. Y este mecanismo no solamente está confirmado en este trabajo, sino que también en este trabajo de Matsuda, donde la dexametasona, si bien actúa en un receptor específico de glucocorticoides que estaría en el nervio periférico, suprime la expresión de la óxido nítrico sintasa en el ganglio de la raíz dorsal y además suprime el daño axonal secundario a anestésicos locales, es decir, la neurotoxicidad. Y observamos cómo aquí en el grupo que recibió ROPI más dexametasona prácticamente no hubo expresión de óxido nítrico sintasa. Y por eso mismo, tanto la dexmedetomidina como la dexametasona por vía sistémica versus perineural tienen un efecto significativamente diferente. Aquí podemos observar cómo en este trabajo el grupo de Pia Jaeger logró demostrar de que la administración sistémica de dexmedetomidina prácticamente no prolonga la duración del bloqueo del nervio periférico. En cambio, cuando uno lo compara con la dexmedetomidina perineural, este queda bastante evidenciado su prolongación. Esto lo habíamos comentado ya, ¿verdad? Una dosis de 5 miligramos fue comparable a un catéter en cuanto a dolor en consumo de opioides en este grupo coreano. Y acá, en este trabajo, que es un trabajo de Fang, vamos a ver cómo el efecto de la dexametasona perineural en el dolor de rebote puede llegar a ser muy interesante. Es decir, por ejemplo, acá observamos luego de instalar el bloqueo, vemos cómo tanto en movimiento como en reposo, solamente el grupo, tanto aquí tenemos en rojo de solamente ropivacaína sola, fíjense el rebote que tiene versus aquí tenemos el grupo en el cual solamente hay ropivacaína y dexametasona que prácticamente no tienen rebote. Esto es un poco lo que habíamos conversado. En el grupo de U, un 60% tuvo dificultades del sueño versus un 91% del grupo control. El dolor de rebote apareció a las 18.8 versus las 12 horas en el grupo control. El primer rescate analgésico, 19 horas versus 11. Y el grupo control, sin duda, tuvo mayor dolor y requirió PCA. Aquí estamos observando cómo al adicionar a la levobupivacaína una dosis de 4 miligramos de dexametasona, la duración de un bloqueo interescalénico se prolonga, pero además se disminuye el dolor de rebote luego de una reparación de manguito rotador. Y fíjense cómo, si bien en ambos grupos a las 6 horas hubo un dolor bastante similar, el dolor en el primer día fue significativamente más bajo en el grupo que recibió dexametasona. Y de estos solamente un 14 de los pacientes, 14% de los pacientes solicitó un rescate analgésico extra versus un 39%. Y solamente estamos comparando el primer día. Traigo a colación este tweet del doctor Abdallah. El doctor Abdallah fue uno de los coautores del trabajo de Hussein, en el cual ellos nos informan sus resultados, que es un metaanálisis de varios estudios randomizados, una revisión sistemática, en el cual ellos comparan single shot
versus catéter de canal aductor para prótesis total de rodilla. Y ellos nos dicen de que el comportamiento en ambos grupos fue similar a las 48 horas. Y esto lo explicarían por un 72% de tasa de migración en el canal aductor. ¿Por qué esto ocurre? Básicamente porque hay sistemas de fijación que son deficitarios, es una zona altamente móvil y además ellos utilizan una técnica en la cual solamente dejan la punta del catéter próxima al nervio safeno y no un poco lo que hacemos varios más, que es dejarla entre el sartorio y la arteria femoral superficial. Por lo tanto, ellos tuvieron un 72% de migración y por eso es que no existen beneficios adicionales cuando se utiliza un catéter de acuerdo a ellos. No es lo que nosotros observamos clínicamente, pero este es un análisis eh, sistemático de la literatura que nos deja bastante que decir. Por lo tanto, si tenemos una tasa de migración tan importante, no deja de ser importante tomar otras estrategias. Por ejemplo, aquí en este otro grupo observamos cómo el utilizar una facilidad acá, single shot o continua, tuvieron comportamientos similares hasta el día postoperatorio número 2. Probablemente se explica porque también este es un bloqueo interfacial, las estrategias que se utilizaron de infusión fueron infusiones continuas, no bolos mandatorios intermitentes, y hay otras cosas que podríamos decir, ¿no es cierto? Podría haber una tasa de migración de los catéteres, la cual no está estudiada, es súper relevante porque en el fondo tenemos que tomar además una precaución de utilizar un adyuvante que vaya a reducir el dolor de rebote en el caso de que nuestros pacientes vayan a tener una falla secundaria con su catéter. Es decir, el paciente tiene un problema con su catéter en su día 2, su dolor va a ser impresionante si es que nosotros no tomamos una medida versus un dolor que va a tener un rebote bastante menor cuando utilizamos dexametasona perineural. Por eso decimos que la ausencia de dexametasona es uno de los factores que está asociado al dolor de rebote. Nuevamente, el grupo del doctor Aliste aquí realiza una comparación entre la combinación de dexametasona y dexmedetomidina versus cada una por sí sola, versus acá en el otro lado, donde observan cuál tiene mayor efecto como prolongación de la analgesia. Y fíjense, al sumar ambas, la prolongación es muy relevante, pero al compararlas solas, dexametasona es mucho más relevante que dexmedetomidina. Y también es importante destacar que existe un costo asociado que es bastante más barato para dexametasona que dexmedetomidina, a lo menos en nuestro medio. Por lo tanto, para nosotros usar la combinación dexa más dexmedetomidina puede ser bastante elevado. Una cosa importante que quiero destacar es que existen trabajos que hablan de cómo se comportan los anestésicos locales frente a algunos adyuvantes. Y al compararlos con dexametasona, existe cristalización. Es decir, al comparar lidocaína con dexametasona, la cristalización o precipitación es bastante baja. Al comparar bupivacaína con dexametasona, también la cristalización es bastante baja, pero al comparar ropivacaína con dexametasona, fíjense lo que ocurre si nosotros dejamos la solución sola a los 60 minutos. Es decir, ropivacaína más dexametasona tienen una cristalización relevante. Bupivacaína con dexametasona prácticamente no tienen una cristalización relevante. ¿Cómo esto tiene un impacto sobre el control del dolor postoperatorio o sobre la estabilidad del nervio y la preservación de este? No lo sabemos. Es una situación que está aún en estudios, pero que sin embargo, si a mí me preguntan, yo preferiría no tener que administrar una solución que tiene potenciales cristales dentro de ella. Lo mismo, ropivacaína más dexametasona pueden ser una mezcla, una combinación terapéutica potencialmente dañina, justamente porque la presencia de cristales cuando hay dexametasona y cuando hay ropivacaína puede llegar a ser bastante importante.
¿Qué hacen estos cristales sobre el nervio? No lo tenemos claro, pero sin duda que la cristalización de la solución que vamos a administrar puede ser potencialmente deleteria sobre la integridad del axón. Finalmente, eh, un comentario sobre qué es lo que está ocurriendo con la bupivacaína liposomal. Y aparentemente, bupivacaína liposomal sigue siendo bastante cara, ¿verdad? Por lo menos aquí en nuestro medio nosotros ni siquiera la tenemos, pero comparativamente, bupivacaína liposomal versus dexametasona bupivacaína tienen un comportamiento en cuanto al dolor bastante similar. Es decir, pareciera ser de que dexa-bupi, que es una estrategia bastante barata, tienen un comportamiento no inferior al de bupivacaína liposomal, lo que tiene un impacto sin duda sobre el costo del manejo del paciente. Ahora, el dolor de rebote no aparece en cualquier bloqueo. Aparece especialmente en aquellos bloqueos que eliminan del todo el dolor, aquellos bloqueos que son densos, como hombro, muñeca, tobillo. Parecen ser bastante menores en bloqueos que no eliminan todo el dolor, por ejemplo, columna. Eh, Tienen un impacto con el tipo de cirugía, sin duda. Es un fenómeno muy frecuente. Tiene que ver con el género y, por supuesto, tiene que ver también con el uso de determinados coadyuvantes. ¿Qué estrategias tenemos entonces para prevenir? Los catéteres. Probablemente ese va a ser nuestro gold standard en la prevención de la aparición de dolor de rebote. Tienen mejor score de dolor a las 48 horas, solamente un 15% tiene rebote en interés calénico, sin embargo requiere un setting especial para poder manejar el catéter, un equipo experto, necesitamos que el paciente pueda estar en las proximidades de un centro de salud donde puedan atenderlo en caso de haber alguna complicación asociada al catéter. Eh, Sin embargo, los pacientes van a tener una alta satisfacción, ¿verdad? El uso de adyuvantes, hasta ahora dexametasona, reduce el dolor de rebote, su acción perineural es bastante mejor que la endovenosa, si bien ambas funcionan a nivel perineural, ya observamos algunos estudios preliminares en los cuales la integridad de las células de Schwann, la óxido nítrico sintasa y su expresión, ¿verdad? Y la preservación de los axones es bastante mejor. Es decir, ahora nosotros utilizamos una droga que es neurotóxica, que es el anestésico local, y parece ser de que este se comporta menos neurotóxico al usar dexametasona en estudios animales, in vitro. La analgesia multimodal es muy importante, hay que utilizarla precozmente. Es tan relevante que incluso hemos visto que anestesia general más analgesia multimodal se comporta con menos dolor o con prácticamente cero dolor de rebote, y con un dolor bastante más controlado. Si bien siguiendo trayectorias del dolor puede ser de que en las primeras 12 a 24 horas el dolor sea mucho mayor que al hacer un bloqueo single shot sin coadyuvante, en el transcurso de los días se comporta muchísimo mejor y tiene menos dolor. Por lo tanto, el acompañar nuestros bloqueos single shot con un adyuvante más analgesia multimodal, vamos a tener una respuesta mucho mejor. Y finalmente, tenemos que ser realistas con nuestros pacientes, tenemos que ser honestos y transparentes en cuanto a las estrategias que estamos utilizando, pero asimismo, cómo va a ser el comportamiento del dolor en el transoperatorio. Cuando uno le dice al paciente, no, esto no te va a doler, vas a tener muy poco dolor, no solamente está generando una expectativa falsa, sino que además está haciendo que ese paciente, cuando tenga la respuesta dolorosa, ese paciente va a tener un dolor de rebote muchísimo mayor, porque como sabemos, el dolor además es una experiencia personal en la cual es muy importante la expectativa que uno tiene de este. Quiero agradecerles el haber escuchado esta presentación. Ahí está mi correo electrónico. Me pueden escribir con alguna de las dudas que ustedes tengan y podemos conversarlas también en el futuro. Muchas gracias.